habitantes. ¿Qué está pasando en los estados realmente? Vamos a analizar este tema. Saludo con mucho gusto a Roxana Juárez Parra, consultora en seguridad. Qué gusto saludarte, Roxana. Gracias por acompañarnos en el Financiero Bloomberg. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué Pues tal? estos datos han entrado en este debate a nivel nacional y no sabe, yo en lo personal trato de identificar si es una narrativa que busca ya echarle la culpa ante un fracaso en materia de seguridad a los estados, a los gobernadores, pero también se politiza porque entonces ya se habla de si la oposición son los culpables o no, o si es los de Morena. Este tipo de narrativa, Roxana, ¿qué te parecen? ¿Son adecuadas o corren el peligro de que se equivoquen en la estrategia? Pues a mí me parece que es innecesario hablar en estos términos. Yo creo que deberíamos de hablar de que efectivamente a estos 4 años de gobierno pues no se ha enderezado nada. Y para esto tenemos muchos datos. Para empezar, el sistema de justicia está absolutamente olvidado. Tenemos apenas 4 ministerios públicos o 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces me parece esto muy difícil para enfrentar la realidad de violencia que tenemos en el país. Además, digo, el promedio normalmente en América Latina está en 17, nosotros tenemos solamente 4 cuando venimos hablando desde hace tiempo de la violencia. Ahora, tenemos que hablar de diferentes tipos de Sí. violencia. Me parece que este gobierno ha sido muy simplista al referirse a ello. Tenemos esta violencia estructural que hay en las localidades, en los municipios, pero también tenemos la otra violencia que ya es de una jerarquía mayor, que es la violencia del crimen organizado. Y son distintas y se tiene que atacar de diferente manera. Parecería curioso pensar que en la época de los 40, 50 éramos el país más violento del mundo y conforme fue pasando el tiempo, empezamos a tener una mejora, empezamos a tener mayor seguridad y empezaron los números a mejorar y ahora estamos otra vez ascendiendo en la violencia. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pasamos por la democracia, la transición democrática con los gobiernos panistas, pero no pudimos solucionar nuestro problema estructural de justicia y de impunidad. Y me parece que la impunidad y la corrupción han sido las dos némesis que ya han sido un cáncer que ya nos está haciendo metástasis. Y entonces este tipo de afirmaciones acerca de que si políticamente hay una razón de ser de la violencia, me parece muy, inclusive hasta irresponsable. Claro. Entonces, sí creo yo que nos está haciendo falta involucrarnos más en temas de justicia, en temas de seguridad pública. Las policías están abandonadas. Sabemos que a nivel local la población no confía en sus policías, pero tampoco tenemos por qué tener a los militares haciendo las labores que nos corresponden. Mira, a mí me parece que el tema de la democracia está en peligro porque si las Fuerzas Armadas las tenemos cada vez más involucradas en labores que se supone que son de la sociedad civil, que son de los civiles y de los políticos, nos estamos metiendo en una trampa de la que ya no vamos a poder salir. Claro. Ahora, ¿qué te parece estas conversaciones que se tienen en lo más alto del poder? El secretario de Gobernación diciendo los estados, ¿no?, donde hay baños de sangre son los de la oposición, mientras que las cifras arrojan otro tipo de datos. Las cifras oficiales también están los estados gobernados por Morena. Entonces se busca encasillar entre la oposición y el actual gobierno quiénes son los responsables, y la estrategia y los militares y las instituciones, como bien comentas, la estructural y cómo se está combatiendo el crimen organizado, Roxana. Pues mira, no es que no se está combatiendo el problema. Voy a poner un ejemplo muy básico. El estado de Guerrero. El estado de Guerrero lleva, no sé, las últimas quizá 3 elecciones de gobierno y de alcaldes, en donde sabemos claramente que están involucrados, están vinculados estos candidatos de Morena, algunos del PRD, digo, a ver, hay también del PRI, Sí. pero están involucrados con la delincuencia organizada. O sea, realmente el punto
que debemos del que no debemos de perder, que no debemos de perder de vista es el hecho de que ya tenemos a la delincuencia organizada tomando decisiones sobre la vida política del país, ergo la democracia. Entonces, es es verdaderamente hasta triste, es patético escuchar a un ministro de Interior, un secretario de Gobernación, hablando de estas cosas cuando en el tiempo en el tiempo que llevamos de este sexenio no hemos tenido una sola decisión de gobierno de alto nivel en donde veamos cómo se les apoya a los estados para que tengan mejores policías. Al contrario, hemos tenido un debate con que si la Guardia Nacional sí o no, cuando que justo ese no es el debate. El debate es si, a ver, si la Guardia Nacional se va a las filas de las Fuerzas Armadas o no, eso es lo de menos. Lo más importante es que no tenemos policías Sí, y los militares tienen una lógica para combatir una amenaza muy distinta a la de un policía. Un policía te ve como ciudadano, no te ve como el enemigo al que hay que matar. Y esa es una lógica que así es en la historia de la humanidad. Entonces, a mí me parece que el tema de la justicia, insisto, el tema de la sí. seguridad pública no se ha abordado con seriedad y todo ha sido una politiquería y este país ya no da para más. Nosotros nos hemos vuelto, es increíble, México es Sí, una amenaza para la región. O sea, producimos claro, claro. fentanilo, hemos fortalecido una cantidad de mafias transnacionales. Aquí Sí, operan organizaciones delictivas a nivel internacional y se les cuida y se les protege y les ayuda y nuestra falta de Estado de Derecho sí, las fortalece. Verdaderamente nos debería de dar claro, una claro. vergüenza de cara al escenario Un, internacional impresionante. sí. Pues es un tema amplísimo, Roxana, pero has puesto sobre la mesa puntos claves de análisis, de preocupación y que por supuesto tenemos que seguir dialogando. Te agradezco mucho, Roxana Juárez Parra, consultora en seguridad, este análisis, estas palabras para el Muchas financiero y te gracias. pido mantengamos la conversación. Gracias.